abrimos a preguntas. Por favor, si vas pasándole los micrófonos, Julio. Sí, gracias. Vamos a iniciar. Ya estás. ¿Oye? Sí, buenos días, Antonio Durán del programa de Radio Car News Grupo ASIR. Mi pregunta es para ti, Oscar. Ya arrancaron operaciones las nuevas líneas de ensamble de Infiniti, de Mercedes, de BMW en San Luis Potosí. Ya arrancó producción este mes Toyota. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera han contribuido estas nuevas líneas de producción en estos números que nos acabas de presentar de más de 91 mil millones de dólares? ¿Cómo ha contribuido y sobre todo si han arribado a nuevos proveedores para estas fábricas? Gracias. Sí, gracias. Definitivamente estas nuevas plantas, como tú bien lo mencionas, arrancaron, la planta de Nissan y Mercedes-Benz ya tiene más tiempo, pero recientemente tienen una curva de arranque, ninguna armadora arranca al 100%, pero yo creo que los números de producción de autopartes para estas plantas se van a ver más reflejados en volumen en el 2020. Pero todo suma definitivamente. No podría darte el dato exacto de cuántos millones de dólares han producido los fabricantes de autopartes en México para estas tres plantas en particular. Pero no dejan de ser importantes. Nuevos fabricantes de autopartes en México los tenemos no solamente en San Luis Potosí para BMW o en Guanajuato para Toyota o en Aguascalientes para Infiniti y Mercedes. No, los estamos viendo en todos lados de la República. Seguimos siendo una alternativa importante para la manufactura de autopartes para NAFTA. Yo creo que en el vigor que se tuvo en otros años, pero sí sigue cayendo, y seguramente una vez ratificado el TEMEC y quitadas las sombras que pudiera esto representar, el que no fuera así, vendrán, y con las nuevas reglas de origen de los fabricantes de automóviles, se traerán en consecuencia más inversiones de fabricantes de autopartes de otras regiones hacia México. Entonces, sí suma, no sé cuánto, van a sumar más en el 2020 que tengamos la línea de producción de BMW y de Toyota en plena capacidad. Esto va a ser, yo creo que para mediados del próximo año, y todos son muy, muy importantes. Gracias. Hola, buenos días, Axel Sánchez del Financiero. En sí, la primera pregunta es tanto para el ingeniero Oscar Alvin como para el doctor Solís. Tener su posicionamiento sobre las propuestas de Estados Unidos al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Ellos hablan sobre enviar inspectores, también sobre los paneles de controversia. Quería tener un posicionamiento de los dos, tanto por la industria de autopartes como de la industria automotriz. Y la segunda pregunta es para el doctor Solís. Es sobre la balanza comercial. Justamente el año pasado se cerró con una balanza superior a los 82 mil millones de dólares. ¿Este año esperaría que se superaran los 90 mil millones o cómo estaría un estimado respecto a la balanza comercial? Gracias. Bueno, el cuarto de junto se ha expresado respecto a los temas laborales, Axel, y nosotros nos hemos unido a lo expresado por el cuarto de junto en relación con las propuestas de los Estados Unidos y en relación a poner límites a la aspiración de Estados Unidos de las revisiones y auditorías en el país. La balanza comercial nosotros esperamos que se encuentre entre 85 y 89 mil millones de dólares. Es decir, hoy traemos un crecimiento del 9.9% en el superávit de la balanza. Sabemos que por primera vez vemos una caída en las exportaciones en dólares. Por eso es que no me atrevo a decir
que lleguemos a los 90,000 millones, pero vamos a estar muy cerca. Ay, Dios mío, se fue mi culpa, doctor. Axel, mira, nosotros en la industria de autopartes, y no solamente la de autopartes, yo creo que toda la industria automotriz en general, somos una industria tremendamente formal, llena de procesos y procedimientos internos que nos obligan los diferentes ISOs que tenemos que cumplir. Y dentro de esos ISOs que tenemos que cumplir, pues están precisamente muchas de las normas que se tienen en la nueva Ley Federal del Trabajo. No se puede meter la mano al fuego por nadie, pero yo podría asegurar que al nivel T1 de los fabricantes de autopartes en México cumplimos con toda la normativa laboral que se tiene en México y cualquier desviación arreglada a través de los paneles de controversia como se está sugiriendo, creo que es la mejor forma. Es la mejor forma de hacerlo, ya se hacen en otras industrias, ya se hace en otros países, está totalmente normalizado, no hay que inventar nada. Yo creo que seguir las normas, que es lo que más explica la industria automotriz, es lo más importante. Créanme que esta industria es la industria más normalizada, una de las más normalizadas del mundo. No puedes comprar un automóvil que pues resulte que porque no funcionó una norma, el coche no frenó. No, siempre tiene que frenar. Eso es así. Y cada vez están más estrictos ahora con todas las tecnologías nuevas de comunicación, de sensores, de electrónica, más y más y más cerradas están las normas automotrices y nosotros apegados a ellas porque somos líderes en el mundo, séptimo lugar en sexto, ¿no? En fabricación de automóviles, quinto en fabricación de autopartes, somos los top 10, tenemos que estar al nivel de cualquier otro. Adelante, la siguiente. Por acá, Lilia González del periódico El Economista. Me gustaría también tener su postura respecto al TEMEC en materia de acero, este incremento del contenido de 70%, si lo ven viable, y la propuesta que hizo México, que si se podría tener esta integración en los próximos 5 años y que al final pues la industria automotriz sería la más afectada para poder cumplir este porcentaje. Y para Guillermo Rosales, sobre el programa de incentivos, ¿qué características debería de tener o que están solicitando justamente al gobierno para poder incentivar las ventas? Gracias. Bueno, como sabes, Lilia, este ha sido un tema por demás controvertido. Es un tema que corresponde a la industria del acero, que es nuestro proveedor, responder. Ellos han respondido respecto a si 5 años son suficientes. Nosotros estamos a la espera de que nuestros proveedores puedan vivir con lo que han venido discutiendo con el gobierno. Para nosotros lo más importante, como sabes, es poder cumplir con la regla. Aclaro, el 70% ya estaba. Digo, tu pregunta, estoy seguro que lo tienes claro, pero la pregunta pareciera que la nueva restricción es un 70% y tú sabes que no es así. El 70% ya era una restricción. Lo que está cambiando es qué es lo que cumple para estar dentro de ese 70%. Y básicamente el tema es si el planchón, que es un insumo básico para el acero, que resulta de el proceso del mineral de hierro, el planchón tiene que ser de la región de acuerdo a la nueva propuesta de Estados Unidos. La industria del acero se ha venido manifestando y bueno, para nosotros obviamente es un tema que seguimos de cerca porque lo que buscamos es que la industria pueda proveernos de esos materiales.
Gracias, Lilia. Los elementos más relevantes de lo que a nuestra consideración se requiere dentro de este programa de impulso tiene que ver con la facilitación del acceso al crédito. Y para ello es necesario reactivar los programas de garantía crediticia que de manera exitosa NAFIN ha implementado en el pasado, acompañado también de una parte de estímulo directo de subsidio para la adquisición de vehículos de las microempresas. Esto requiere de la participación de la banca de desarrollo. Vemos una oportunidad también en la participación de la Financiera Nacional Agropecuaria, cómo se pudo activar durante el año 2006, en el cual se aplicó un programa de adquisición y chatarrización de vehículos destinados al campo, acompañados de un componente tanto de crédito como de subsidio, y toda esta experiencia que en momentos de crisis se han logrado tener, es importante que de nueva cuenta, claro, con las adecuaciones del momento, pero podamos operar, y para ello lo primero que se debe reconocer es que el mercado automotor se encuentra en crisis y que es necesario un programa de reactivación, dada la trascendencia que tiene en muchas otras actividades económicas. No dejamos nosotros, sino más bien el Congreso dejó pasar la oportunidad de que en la recién aprobado paquete fiscal se pudieran implementar las medidas de estímulo fiscal que hemos venido proponiendo conjuntamente a MIA como AMDA. No dejaremos nosotros en 2020 de insistir, tenemos plena confianza en que de aplicarse estas medidas de estímulo fiscal, como ocurren ya para otros sectores, serían muy importantes para activar a la cadena tanto de industria como de comercio de vehículos en el país. Recuerden ustedes que nosotros lo que hemos venido pidiendo, por ejemplo, es que haya una deducibilidad para los intereses que pagan las personas físicas sin actividad empresarial, léase todos los asalariados, en la adquisición de vehículos, tal cual como acontece con los créditos hipotecarios. De la misma forma, es necesario que se incremente la deducibilidad en la adquisición de vehículos, que actualmente está topada a 175,000 pesos y en un plazo de 4 años. Se requiere incrementar cuando menos a 350,000 pesos, que eso equivaldría a traer a valor presente los 175,000 pesos que están vigentes desde el año 2008. El precio promedio de los vehículos en México en este momento está entre 300 y 320,000 pesos. Por supuesto que de ninguna forma aplica el decir que con 175,000 pesos, que está limitada la deducibilidad, se está haciendo una política para que no se abuse del fisco adquiriendo vehículos de lujo. Yo creo que en ninguna mente cabe suponer que con 175,000 pesos es posible adquirir un vehículo de lujo. Y estamos hablando ya de casi, de 12 años que se implementó esa reducción de la deducibilidad a 175,000 pesos, con un espacio de 2 años, si no me falla la memoria, en que se redujo aún más a 140,000. Tuvimos un logro importante en reponerla a 175,000 pesos, pero después de 12 años creo que es más que evidente que el fisco no está
haciendo un reconocimiento de la afectación que han venido generando para la renovación del parque vehicular. Y sin duda alguna que también es necesario que hagamos un estímulo mucho más enérgico para poder incentivar la adquisición de los vehículos con nuevas tecnologías, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, dando un beneficio en el impuesto al valor agregado, tal cual como lo hemos venido proponiendo de manera reiterada los últimos años, tanto la mía como la AMDA. Lo que nosotros tenemos determinado es que el sacrificio fiscal necesario para la implementación de este paquete de medidas se ve de manera muy clara, inobjetable, retribuido por el incremento de la captación de otros impuestos, el incremento de la generación de empleos, la reactivación para las inversiones. En síntesis, es una relación beneficio-costo favorable para la economía y para el propio fisco, por lo que seguiremos insistiendo en la implementación lo más pronto posible de este paquete de medidas. Hay una muy buena relación de acercamiento con la Secretaría de Economía, haremos lo propio con la banca de desarrollo, con el propio jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, con quien hemos venido comentando todas estas propuestas, por lo que esperamos que en breve podamos tener noticias favorables de su ejecución. Miguel Ángel Silva de la revista Automotores. Con la representatividad sectorial que tienen Guillermo, Óscar y Eduardo, el escenario productivo, comercial y de exportaciones de la industria, ¿cómo visualizan ustedes el comportamiento en la no generación de empleos? ¿Qué está pasando o qué pudiera pasar en 2020 en función de las distribuidoras, en las empresas de autopartes y en las empresas de la industria terminal en ese campo? O sea, si vamos a la baja, ¿qué va a pasar en cuestión de empleo? Sí, yo creo que es una pregunta macro que correspondería más a las autoridades o a las cúpulas responder que al propio sector, que mucho dependemos de lo que esté ocurriendo por una parte en el mercado mundial de automóviles, lo que hace a la producción, y a la venta del automóvil en México, en lo que hace al mercado doméstico. Y esto está relacionado, esto último, pues con el escenario de certidumbre que pudiera presentarse para el 2020, Miguel. Hay quien dice que la aprobación del TEMEC puede traer un elemento de certidumbre al país, certidumbre a los inversionistas, certidumbre a los productores. No tengo elementos para darte una respuesta sólida. Los 30 meses de caída del mercado interno son muy preocupantes y, por supuesto, la acumulación de 7 meses de caída en producción relacionados en un elevadísimo porcentaje, ya decía yo, alrededor del 88%, con los mercados de exportación, con los mercados mundiales que se han venido contrayendo, pues poco nos queda de margen de maniobra para poder decirte cómo vemos en el 2020. Tendríamos que primero ver si hay la recuperación del mercado interno de los Estados Unidos, que lo estamos empezando a observar. Noviembre fue un mes positivo de más de 2%, pero hoy por hoy no puedo darte una respuesta fija. Me parece que dependemos de elementos de fuera.
Gracias, Miguel. Sí, coincido con Eduardo, desde luego. Nada más agregar en el comentario de que en la industria automotriz no solamente se tiene hoy en día en México como gran estrella el punto de manufactura, tenemos también el punto de la creación, de la investigación y desarrollo, que no son los cientos de miles de ingenieros trabajando en eso, pero definitivamente estamos creciendo tanto las marcas de equipo original como los principales fabricantes de autopartes, Tier 1. Estamos viendo el fenómeno de la instalación de nuevos centros de investigación y desarrollo y de crecimiento de los ya existentes. En el mundo, hoy en día, con el cambio tecnológico de los automóviles, se requiere de muchísimo gasto en investigación y desarrollo. Tanto así que grandes marcas están fusionando para este tema en particular. Y además de tener que tener más ingenieros dedicados a esto, pues el gasto deberá de ser compensado de alguna manera, y una de esas formas es invirtiendo en investigación y desarrollo en México. Entonces, definitivamente, yo creo que en los años siguientes, si pudiéramos tener una medición de cómo se vienen incrementando los centros de investigación y desarrollo y los ingenieros mexicanos dedicados a la investigación y desarrollo de la industria automotriz, veríamos números muy positivos de crecimiento de hasta 2 dígitos. Entonces, creo que en ese particular nicho es algo válido de observar, en donde México tiene mucho que aportar a la industria automotriz. Gracias, Miguel. Ya en meses anteriores he comentado con ustedes que después de este periodo prolongado de disminución en la venta de vehículos en nuestro mercado doméstico, se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de las empresas distribuidoras para llevar a cabo los ajustes en todos sus procesos y tratando de afectar lo menos posible a la plantilla laboral. Sin embargo, esto último ha resultado en algunos casos imposibles de no hacer, sobre todo en la parte que corresponde a las ventas, al personal de ventas, los asesores comerciales. Ha habido un ajuste en algunas distribuidoras y que se han venido llevando a cabo a lo largo del 2019 sin poder precisar un registro. Estamos estimando entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo en el área de ventas que ha sido necesario disminuir. Consideramos que para el 2020 esto estará ya, digamos que mucho más estabilizado, dado que si bien estamos esperando que haya un cuarto año de retroceso en la venta de vehículos, esta caída será mucho menor que la que hemos venido observando en el 2017, 2018, 2019. El dato que les he referido en cuanto a nuestra proyección de ventas para el 2020 apunta a una caída entre el 2 y el 3%, y de tal suerte que lo que estamos visualizando es poder entrar ya hacia el 2021 en un periodo de estabilidad, y que si bien por un lado estará limitando el crecimiento en el corto plazo de mayores puestos de trabajo, pues habrá en contrapartida menores factores de presión para poder compactar aún más las estructuras laborales. Entonces, en síntesis, creo que el mayor sacrificio se ha hecho ya durante el 2019, no esperamos cambios significativos en el 2020. Del total de los empleos, sí. Muchas gracias. Por este lado, por favor. Hola, Charay Angulo de Reuters. Para el señor Solís, 2 preguntas, por favor. En principio, es que la ANPAC ya dio una primera postura a Reuters
sobre el planteamiento que está haciendo Estados Unidos respecto a las condiciones para que el acero y el aluminio sean considerados regionales en el nuevo TEMEC. Y ellos dicen que en principio es una medida que no abona la competitividad de la industria automotriz vehicular, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, que es un requisito adicional a lo que ya se había establecido, dificulta más el cumplimiento de la cadena de proveedores y eleva los costos. Me gustaría, por tanto, aunque usted refirió que la Canacero es la que tiene que dar una posición, ¿cómo afectaría a la industria automotriz, especialmente a las armadoras, porque sabemos que serían las más comprometidas? Y en segundo lugar, me gustaría que me precise, por favor, que usted dijo, ha sido un tema controvertido que le corresponde a la industria del acero, que es nuestro proveedor, responder, y ellos ya han respondido si 5 años son suficientes. Nosotros estamos consultándolos desde el viernes pasado y todavía no nos han dado una posición. ¿Nos podría compartir entonces si la industria del acero dijo si era un plazo suficiente o no? Y entender un poco más lo que dijo de que para nosotros es un tema que seguimos de cerca porque lo que buscamos es que la industria pueda proveernos esos materiales. Ahondar un poquito más en esa respuesta y muchas gracias. Bueno, la Canacero se ha expresado públicamente. Me llama la atención que no haya conseguido usted su declaración. Han expresado incluso las empresas acereras. Yo tengo por ahí un par de las declaraciones. En nuestro caso, depende a quién se lo pregunte, ¿verdad? Hay empresas que están más ligadas a la industria del acero en Estados Unidos. Hay que recordar que el 70% de las compras son 70% de las compras en Norteamérica, no solamente en México, sino las compras corporativas México, Estados Unidos, Canadá. Por lo tanto, pues ahora sí que tendría que preguntarle a las empresas más importantes para ver cuál es su postura. Como lo dije, nosotros lo más importante es que el cambio de regla nos permita alcanzar el 70%. Si nosotros logramos alcanzar el 70% porque nuestros proveedores logran cumplir con la regla y se logran establecer plazos que les permitan a ellos cumplir, ya lo dije y lo repito, nosotros eso es lo que buscamos, cumplir con los requisitos que se establezcan. Claro que es un cambio, eso ni siquiera hay que preguntarlo, es un cambio que propone la administración del presidente Trump en relación al acero y al aluminio. Entendemos que el aluminio podría estar llegando a un arreglo, ahí está en las redes sociales y en los comunicados que se han expresado por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado y del propio canciller, y entiendo que el tema del acero se sigue discutiendo. Hola, Lawrence Alef de Automotive News. Quisiera preguntar al señor Solís, hemos escuchado durante varios años que la meta de producción nacional puede llegar a 5 millones de autos para el finales de 2020. Obviamente, bueno, menos que un cambio radical, no se va a lograr. Parece que estamos en 3.8, 3.9, si sigue la tendencia de este año. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que han causado que no se va a lograr la meta? Y yo entiendo que es una meta informal. ¿Y en qué tanto ha impactado la industria y la meta, las políticas de Trump, la incertidumbre sobre tarifas, el TEMEC todavía está en el aire, y también AMLO, ¿no? En el sentido de que si la economía no está creciendo y si él está cambiando la política mexicana sobre la industria privada, que estos dos factores Trump y AMLO,
también pueden impedir la industria en los próximos años? El mercado donde mejor nos ha ido es Estados Unidos. Entonces no es un buen indicador ni TEMEC ni Trump. Si nosotros vemos, Estados Unidos es un mercado en donde enero-noviembre venimos creciendo casi al 5%. Hemos ganado participación en ese mercado. Hoy representa casi el 16% de las ventas en el acumulado enero-noviembre. Y viendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo justo en ese enero-noviembre, pues todos los mercados están cayendo en el acumulado. Le doy un ejemplo: Europa cayendo 20%, Latinoamérica 28%, Canadá 12%, Estados Unidos creciendo casi al 5%. Entonces no es un buen indicador. No digo que no sea importante todo lo mencionado por usted, pero eso no ha sido el factor más importante. El factor más importante es la caída en la demanda mundial. Si el 88% de lo que fabricamos depende de los mercados mundiales porque terminan en alguna parte del mundo, por supuesto que termina teniendo un efecto importantísimo en la producción. Ya le decía yo, este año estamos viendo una producción de 3.750.000. Nuestros pronósticos pues no suponían que íbamos a tener una caída en el mercado mundial tan prolongada, que la están sufriendo todos los exportadores en el mundo y nosotros no somos la excepción. Entonces, por supuesto que eso nos obliga a ajustar nuestros parámetros. México tiene el potencial para llegar a los números que nosotros hemos indicado que podemos alcanzar, claro que sí. Y nuevas plantas se están uniendo, como ya se dijo hace un ratito. Se están uniendo a este tren de producción y de exportación de nuestro país. Simplemente que, pues, nuestra producción depende de lo que está ocurriendo en el mundo. Y aún ahí tenemos una parte de nuestra producción destinada al mercado nacional que acumula 30 meses de caída continua. Esa es la explicación. Nada más para agregar algo del doctor, en México tenemos ya las plantas suficientes para producir más de 5 millones de vehículos. O sea, la capacidad instalada hoy es un poco más de 5 millones. Ahora, varias firmas asiáticas y europeas decidieron hace algunos años producir en estas plantas mexicanas vehículos sedanes. En ese tiempo viene un gran cambio de gusto de consumo de Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, como ya dijo el doctor, a consumir camionetas y pick-ups, que estas plantas hoy no producen. Entonces, aquellas plantas en México que están produciendo camionetas o pick-ups, están produciendo incluso algunas más allá del 100% de su capacidad instalada, trabajando tiempo extra, sábados y domingos. Sin embargo, aquellas que producen sedanes, pues no tienen la demanda que hace algunos años pronosticaron. Y cambiar de modelo, pues es un tema que lleva algo más de 4 años. Entonces, la capacidad instalada ahí está, y seguramente algunas marcas irán cambiando en base a las preferencias de los clientes, principalmente en Estados Unidos. Entonces, es cuestión de tiempo, los árboles ya están ahí, ya crecieron, ya nacieron, algunos dan manzanas, que es lo que el consumidor americano está comprando, y otros dan peras, y pues bueno, algún día o se ponen a producir manzanas
o el consumidor americano empieza a comprar peras. Pero vamos a llegar a los 5 millones, estoy seguro de ello. Buenos días, Anthony Harrop de Wall Street Journal. Quisiera preguntarles, con todo esto que comenta el doctor Solís sobre la importancia relativamente menor del TEMEC, si esperan con una ratificación pronta algún incremento en la confianza para invertir todavía más en el sector, tanto de vehículos como partes. Y a Guillermo Rosales, quisiera preguntarle nada más si la caída en la venta de automóviles nuevos está afectando por igual los modelos importados y los hechos en México. Como lo dije, el TEMEC puede traer elementos de certidumbre muy importantes para la inversión, para la producción y por ende para el empleo. Es muy importante que México avance en la claridad de la relación comercial más importante que tiene en el mundo. Y esa relación comercial está fundada hoy en el Telecán y el día de mañana en el TEMEC. Los cables informativos de los últimos minutos, y por eso he estado checando yo aquí mi celular, los cables informativos indican que sí habrá un TEMEC y que están buscando pues tener un handshake, como le llaman, ¿no? Un estrechar la mano de que están listos y que se enviará el acuerdo a el Congreso de los Estados Unidos y la adenda pues al Senado de los Estados Unidos, como lo dijo ayer el senador Monreal. Me parece que eso traería muy importantes elementos de certidumbre, más allá de los detalles que se han estado preguntando aquí. Creo que en general México tiene que tener una relación comercial basada en una institución fuerte y sólida que hoy es y se representa por el Telecán y que mañana será el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. Me parece que es muy importante en la mente de los inversionistas, no solamente de la región, sino a nivel mundial, y en la mente de los productores, inversionistas y productores en nuestro país, lo cual, por supuesto, incidirá en el empleo. La última. Muchas gracias. Sí hay una caída que afecta tanto a los vehículos que se venden en el mercado interno procedentes del exterior como los producidos en el país. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la profundidad de la disminución. México es un mercado, como todos ustedes saben, con una plataforma exportadora y el mercado interno se ha venido proveyendo en buena medida de vehículos que proceden del exterior. Números cerrados, 2/3 de la oferta en México proviene de otros países, 1/3 corresponde a manufactura local, y esto tiene que ver precisamente con el diseño de la plataforma exportadora. Son vehículos de mayor valor agregado. Un mercado como el mexicano, de menor poder adquisitivo, requiere de la proveeduría de vehículos de menor precio. Les he referido hace algunos minutos que el promedio de venta en México es de 300 a 330 mil pesos. Y por otro lado, esto ha traído como consecuencia que los vehículos que vienen del exterior, se los he comentado, son 2/3, 1/3 local,
y la disminución para los vehículos que provienen del exterior se registra en un 6.6%, mientras que los de manufactura local están ligeramente arriba del 9% de caída.